Tenemos que reconocer que este espacio pues, ha hecho también posible todo este cambio que se ha producido en los últimos tiempos, ¿no? Y que antes no había un lugar de punto de encuentro, también me parece que es otro de los grandes logros de este espacio Violet. Pues el espacio Violeta. ¿Qué decimos del espacio Violeta? Que es un lugar que se creó en el año 2019 y que ha permitido que concite una vez más a aquellas investigadoras de la universidad en principio que llevaban ya mucho tiempo trabajando con perspectiva de género, discurso feminista. Y esto posibilitó que también supusiera como un encuentro, ¿no? Un lugar donde tenemos una amplia biblioteca con material desde perspectiva de género, en el sentido no solo hay obras sobre mujeres y sobre feminismo enfocado a las mujeres, sino también en distintos colectivos, diversidad sexual, disidencias, ¿no? Estábamos viendo antes el libro Mujeres Radicales. Y por otro lado también para la investigación, ¿no? La investigación no solo ya del profesorado, y en este caso yo diría más de las profesoras, porque son las que más llevan tiempo trabajando en ello, sino también de cara al alumnado. Y esto me parece quizás el punto más importante, fíjate, porque cada vez tenemos más alumnos y alumnas que trabajan temas con perspectiva de género, literatura canaria escrita por mujeres, como tú bien sabes. Y eso ha permitido que incluso el porcentaje de trabajos de fin de título con la perspectiva de género, con el tema mujer, se haya incrementado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y lugar de encuentro para que también puedan venir alumnas, alumnos, profesorado y trabajar aquí en este espacio, que la verdad es uno de los espacios que me parece pues, idílicos, en el sentido de tienes todo a mano, tienes un material, tienes unos recursos. Y hay también un personal en la biblioteca que de verdad me parece que es un lujo y hay que decirlo, ¿no? Sí. La cantidad de actividades que se hacen en este espacio, que antes no había un lugar de punto de encuentro, también me parece que es otro de los grandes logros de este espacio Violeta. Sí. No sé si tú quieres además. Sí, coincido contigo porque además estaba pensando cuando se inauguró y empezó a conformarse todo lo que son los fondos bibliográficos que tenía, pensé, me hubiese encantado que cuando hice yo la tesis doctoral haber contado con este espacio. Me hubiese facilitado muchísimo la labor de búsqueda, de rastreo, porque tienes aquí todos los materiales idóneos para hacer una tesis doctoral, para llevar a cabo una investigación, por ejemplo. Entonces creo que es necesario, por una parte, como tú dices, ¿no? para la investigación, también para el alumnado, pero yo destacaría también el espacio Violeta como un espacio seguro que también ha posibilitado la creación de redes comunitarias, de apoyo, de encontrarte con personas que están investigando y que van en la misma línea que tú y que tienen muchos puntos en común y que a veces piensas que no hay tanta gente. Y para mí es necesario formar esa comunidad, esa red de apoyo para tener otros modelos, ¿no? de representación. Pues mira, hay representación, pues aunque sean desde disciplinas distintas, pues se enriquece mucho más esta investigación y además desde el campo personal, ¿no? Pues no estás sola, no estás solo y tenemos estas redes que creo que son fundamentales de apoyo, junto con los talleres, ¿no? Sí, tienes toda la razón y además es interesante también esto que dices, porque sin este espacio Violeta, por ejemplo, hubiera sido más difícil crear la Asociación de Bibliotecas Canarias por la Igualdad. El que este espacio haya generado también tanto premio y haya tenido tanto reconocimiento no es gratuito. Ha servido también para conectar la universidad con la sociedad y eso también me parece importante. Sí. Es decir, la cantidad de actividades que se han hecho en este espacio para efemérides importantes, a lo mejor para el Día de la Violencia de Género, el Día de la Diversidad, pero que haya permitido que vengan otros colectivos. Estoy pensando en AIG, cuando hicimos la mesa sobre masculinidades, por ejemplo, el debate, o por ejemplo la violencia de género, que también participaron alumnados ya en este caso de doctorado, las discusiones, los debates, los puntos de vista que enriquecen. Me parece que el tener este espacio que posibilita ese punto de encuentro, pues también es sumamente importante, ¿no? Y no solo para la propia comunidad universitaria, sino para la sociedad
y para esta sociedad donde vivimos además, ¿no? Sí, porque yo creo que de alguna forma también responde a una necesidad producto de una sensibilidad, una mayor sensibilidad, una mayor concienciación que es necesaria. Es también el reflejo de una sociedad que avanza, que progresa, que necesita de estos puntos de seguros y de espacios en común. Y luego, en relación a lo que estabas diciendo, me parece muy interesante porque no es solo la investigación, que sí que es fundamental la investigación, pero creo que de alguna forma luego todo lo que se investiga tiene que trascender a la sociedad, ¿no? Tiene que divulgarse. Entonces creo que la labor divulgativa es fundamental y el Espacio Violeta hace una labor y un trabajo divulgativo que es fundamental para que la investigación no se quede en un circuito cerrado, que a veces tú sabes que en ocasiones se queda en un circuito muy cerrado y tiene que trascender, y la labor divulgativa que hace el Espacio Violeta es fundamental, con las charlas, con los talleres, como estabas diciendo, con los puntos de encuentro, las actividades de debate, es que son fundamentales. Incluso, fíjate, los clubes de lectura pues también posibilita que se haga en este espacio que el personal, digamos, que asiste a estos clubes de lectura, que la gran mayoría de veces no pertenecen al ámbito universitario, también las conectan con este espacio, y muchas de esas lecturas también tienen que ver con lo que se propone desde el Espacio Violeta, ¿no? Entonces, por eso digo que es interesante la conexión ese cordón umbilical. Exacto. Creo que el Espacio Violeta tiene muchísimos aciertos, pero es verdad que la visibilización, digamos, es muy importante. Y sí, el darla a conocer, porque como acabas de decir, muchos de nuestro alumnado, el objetivo al final va a ser docentes, y ser docente no solamente es dar una serie de conocimientos, también es educar en valores, y la perspectiva de género traza todo lo que es la docencia, los conocimientos. Cuando he traído aquí al alumnado para hablar, por ejemplo, de las escritoras canarias, digo, tenemos que mostrar, sí, los escritores, pero también tenemos que ampliar el espectro, ¿no? El espectro de representación y el espectro de referentes, ¿no? A los que ellos acudir, y para ellos encontrar este espacio y encontrar otras voces que no han sido escuchadas ha sido una sorpresa, un descubrimiento. Pero no sabía esto, no conocía esta otra perspectiva, no conocía estas otras voces. Entonces es fundamental, porque ellos van a ser el que de alguna forma sigan divulgando y dando a conocer, en este caso a través de las aulas, los conocimientos que te ofrece en este caso el Espacio Violeta, que tienen aquí toda infinidad de recursos, materiales, libros, fondos bibliográficos, que es fundamental. Yo lo veo quizás en ese broche que es ese TFM, ese trabajo fin de título, y ahí sí veo que hay un antes y un después en los últimos años, y no hablo de ya ni siquiera del 2019, sino incluso más reciente, lo cual dice que esto se mueve, digamos, ¿no? Por si mueve, ¿no? Es decir, esto se mueve, y esto implica que pues estamos haciendo una labor, ¿no? Que está calando, y eso me parece importante, sobre todo en los tiempos que corren. Sí, que muchas veces se cuestiona, pero creo que muchas veces se cuestiona por desconocimiento, porque cuando vienen aquí y ven lo que es el Espacio Violeta, el contenido, de qué va esto del feminismo, como dicen ellos, de qué va esto del feminismo, bueno, vamos a conocerlo, vamos a acercarnos, se van derrumbando barreras y prejuicios que a priori impedían acercarse a un espacio y concebir el Espacio Violeta como un espacio de igualdad, ya no solo para la investigación, como estabas diciendo antes, de los trabajos de fin de grado, fin de máster, que es fundamental, sino también como espacio de lecturas alternativas que a lo mejor es difícil encontrar en otros sitios, o que desconocían. Estamos hablando de valores, y valores también son muy amplios, ¿no? Sí, bueno, y sí. ahora que, por ejemplo, la universidad insiste tanto en que en nuestras guías docentes figuren los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pues varios de los objetivos tienen que ver con el tema de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y yo creo que eso responde también, fíjate, a estos objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Más allá que lo hagamos a lo mejor en este espacio de la biblioteca, en el espacio de la comunidad universitaria, pero me parece importante que no quede solo como una especie de membretito o de lema, ¿no? en un proyecto docente, ahora guía docente, sino que realmente forme parte de nuestro cotidiano y del cotidiano de alumnos y alumnas
que creo que es más importante, porque en el nuestro ya lo forma hace muchísimo tiempo. Sí, ya lo forma, pero creo que tenemos que inculcar que también forma parte de ellos, porque creo que en nuestro caso la literatura tiene una labor más allá de la evasión o de la calidad artística, no deja de ser una herramienta que ayuda a configurar el mundo y la comprensión del mundo, y muchas veces si solamente escuchamos las voces de escritores, hay otras voces que no estamos escuchando, y con lo cual nuestro conocimiento de la realidad es como más limitado, más secado, ¿no? El que ellos y ellas puedan encontrar aquí un espacio donde encontrar otras voces, te enriquece y te amplía y te da realmente un verdadero conocimiento de la sociedad y del mundo en el que estamos viviendo. Bueno, tenemos que reconocer que este espacio pues ha hecho también posible todo este cambio que se ha producido pues en nuestra universidad, para no ir más lejos, en nuestra comunidad universitaria en los últimos tiempos, ¿no? Y repito, me parece que hemos hecho, o se ha hecho mucho en poco tiempo, en comparación cómo se había movido, ¿no? Este ámbito académico en los últimos tiempos.